Hay unas semillas que son una pequeña bomba de nutrientes por su riqueza en vitamina E, que es un potente antioxidante, también su riqueza en potasio, incluso tienen más potasio que el plátano si lo comparamos gramo a gramo, y también tienen proteínas vegetales de calidad que las hacen ideales para personas activas, para deportistas y también para veganos. Además de otros nutrientes que después comentaré y que contribuyen a que sean unas semillas aliadas de nuestro corazón y que benefician nuestra digestión, nuestra piel, nuestros huesos y también nuestro cerebro. El problema es que muchas personas desconocen los beneficios de estas semillas a pesar de que se van confirmando sus beneficios por la ciencia y de que en realidad son muy conocidas. Por eso en este vídeo voy a hablar de cuáles son estas semillas, su origen y los tipos. Hablaré también de los beneficios que tienen para la salud, de las formas de uso o cómo podemos consumirlas y también de las precauciones que debemos seguir, las posibles complicaciones para hacer un uso responsable. ¿De qué semillas estoy hablando? De las semillas de girasol o pepitas de girasol, también llamadas pipas o maravillas en algunos países. Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando salíamos del colegio, a veces consumíamos pipas en grandes cantidades, pero esa es otra historia. ¿De dónde proceden estas semillas del girasol? Pues como su nombre indica, del girasol, de la flor del girasol, que son unas plantas altas, coloridas, que seguramente has visto en campos y en jardines. Lo interesante de la flor es que esconde un verdadero tesoro interior, que son cientos de semillas en su centro, y de hecho se cosechan las cabezas de las flores de las plantas, que pueden medir hasta 30 centímetros de diámetro, para obtener de aquí las semillas, y una cabeza de girasol podría tener hasta 2000 semillas en su interior. Las semillas de girasol están cubiertas por una cáscara que puede ser oscura o blanca dependiendo de la variedad, pero básicamente hay dos tipos de semillas de girasol. En primer lugar, las que se utilizan para fabricar el aceite de girasol, que son unas semillas más pequeñas con una cáscara oscura delgada. Y en segundo lugar están las semillas que se utilizan para consumo humano, las que están en las tiendas de alimentos y que son semillas más grandes y que tienen una cáscara con rayas blancas y oscuras y que estas cáscaras no son comestibles. Lo bueno de estas semillas es su versatilidad, es decir, que las puedes consumir tanto de forma aislada, como si fuera un snack o un tentempié, o en platos más elaborados y combinada con otros alimentos. Lo bueno de todo esto, y que tu cuerpo agradecerá, es su riqueza en nutrientes. ¿Cuál es el origen del girasol y de sus semillas? Su historia es fascinante, empieza hace unos 4000 años en América del Norte, en donde las comunidades indígenas lo cultivaban y lo usaban para múltiples objetivos, como por ejemplo comerse sus semillas o utilizar su aceite o los pétalos para fabricar pinturas o para usos medicinales. ¿Qué beneficios para la salud tienen las semillas de girasol? En primer lugar, son beneficiosas para la salud del corazón y de los vasos sanguíneos porque disminuyen los niveles del colesterol malo, del LDL colesterol, y esto hace que haya menos probabilidad de que se formen placas de ateroma que obstruyen los vasos sanguíneos. Esto se debe a que tienen fitoesteroles que disminuyen o bloquean parcialmente la absorción del colesterol de los alimentos a su paso por el intestino. Pero también tienen grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas que contribuyen a que baje el colesterol y a que los vasos sanguíneos tengan unas paredes más elásticas. Y también porque es rica en magnesio y también tiene potasio que contribuye a que se relajen los vasos sanguíneos ya que baje la presión arterial. Todas estas acciones combinadas favorecen la salud cardiovascular. Las semillas de girasol también ayudan a bajar los niveles de azúcar en la sangre y esto es beneficioso para las personas que tienen prediabetes o diabetes mellitus tipo 2. Esto se debe en parte a un compuesto que contiene que se llama ácido clorogénico, pero también a que tiene proteínas y grasas de buena calidad que hacen que el estómago se vacíe más lentamente, de forma que los hidratos de carbono que consumes se absorban y pasen a la sangre también más lentamente y esto contribuye a que los niveles de glucosa o de azúcar sean más estables. Las semillas de girasol son beneficiosas para el aparato digestivo, en primer lugar por los antioxidantes que contienen, pero también por su contenido en fibra que facilita el tránsito intestinal, es decir, el paso de los alimentos, de forma que esto previene el estreñimiento y también facilita una digestión adecuada. Además, favorece la absorción de nutrientes por parte de nuestro intestino y esto hará
que mejore nuestra salud en general y tengamos una mejor sensación de bienestar. Las semillas de girasol son beneficiosas para el sistema inmunológico y esto refuerza nuestras defensas naturales contra las infecciones que podamos sufrir, y esto se debe, entre otras cosas, a su contenido en zinc, que facilita la formación de células inmunitarias, y también se debe al selenio, que tiene efectos antioxidantes, pero además también sirve para regular la función de la glándula tiroides, que también interviene en estas funciones defensivas. Las semillas de girasol son beneficiosas para la salud ósea y contribuyen a que los huesos sean más fuertes. Esto se debe, entre otras cosas, a su contenido en magnesio, que facilita la absorción y el metabolismo del calcio, que es fundamental para los huesos y también para prevenir la osteoporosis. Y por otra parte también tiene fósforo, que es muy importante para el mantenimiento de los huesos y también de los dientes. Las semillas de girasol son beneficiosas para la piel porque contribuyen a protegerla y a retrasar los signos de envejecimiento. Esto se debe sobre todo a la vitamina E, que es un potente antioxidante, que lo que hace es retrasar estos signos y manifestaciones de envejecimiento en la piel y mantienen esta piel más hidratada y flexible. Y además tiene un efecto regenerador que hace que se curen mejor las heridas, de forma que la piel tendrá un aspecto más saludable y radiante. Las semillas de girasol también mejoran nuestro estado de ánimo, contribuyen a mejorar nuestro estado emocional, a nuestro bienestar emocional. En primer lugar, porque tienen triptófano, que es un aminoácido precursor de la serotonina, que es un neurotransmisor que está en nuestro cerebro y que está encargado, entre otras cosas, de regular los estados emocionales. Esto hará que estemos en un mejor estado de ánimo, en un mejor humor, y también que mejoren nuestros niveles de estrés y de ansiedad. También el magnesio que contiene ayuda a relajar la musculatura, también el sistema nervioso, y esto también nos dará una mayor sensación de calma y de bienestar. ¿Para quién son las semillas de girasol? Es decir, ¿qué personas se pueden beneficiar más o con qué personas podría estar más indicado consumirlas? En general podrían consumirla cualquier persona, todos nos podemos beneficiar, pero hay una serie de grupos de personas que se pueden beneficiar más. Por supuesto, si tienes cualquier enfermedad y tomas medicación, antes de hacer cualquier cambio en tu dieta deberás consultar con tu médico o enfermera. Las personas con problemas cardiovasculares, es decir, del corazón, de los vasos sanguíneos, sobre todo cuando detrás de esto está un colesterol alto, una presión arterial alta o incluso un azúcar mal regulado, pues pueden aprovecharse de los beneficios de las semillas del corazón. También personas que tienen problemas digestivos, con estreñimiento, por la fibra que contienen estas semillas. También personas que son deportistas o que son muy activas físicamente, porque las semillas de girasol tienen proteínas de alta calidad que benefician la recuperación muscular. Después también personas que quieren fortalecer su sistema óseo o quieren fortalecer su piel, pues esto también les beneficiará, sobre todo en mujeres menopáusicas o en personas que ya tienen edad y empiezan a ser ancianos, porque también ayudará a reforzar la calidad de su piel y también a reforzar sus huesos. Por otra parte, si tienes problemas del estado de ánimo, también puede ayudarte y colaborar a que te sientas mejor por el triptófano y el magnesio que hemos dicho que contiene. Y después, por el refuerzo que tiene el sistema inmunológico, pues cualquier persona que quiera aumentar o fortalecer sus defensas para luchar contra infecciones. ¿Qué cantidad de semillas de girasol se recomiendan al día? Normalmente alrededor de 30 gramos al día, que esto equivale a 2 cucharadas soperas o a 1/4 de taza de semillas de girasol. Esto te proporcionará una buena cantidad de vitamina E, también grasas saludables y proteínas de un buen valor biológico. ¿Cómo se puede consumir estas semillas de girasol? Las puedes consumir directamente como un snack o tentempié, tanto crudas como tostadas, lo que hay que ir con cuidado que no lleven sal, y después también las puedes consumir con otros alimentos. Por ejemplo, se pueden poner en ensaladas, se pueden poner en batidos, en yogures, también se utilizan como topping en cremas de verduras o en cremas de calabaza, de zanahoria, de lentejas, en las que se espolvorea el polvo de semillas de girasol. ¿Hay suplementos de semillas de girasol? Pues sí, hay extractos de fitosteroles, que estos se utilizan para reducir el colesterol,
También hay proteínas en polvo que también se sacan de las semillas de girasol y estos los utilizan veganos, pero también deportistas o personas muy activas. Después están las semillas de girasol molidas, que esto es una forma práctica de obtener beneficios en general completos de las semillas de girasol. Después también hay aceites de girasol que se utilizan en forma de suplemento, por ejemplo en forma de cápsulas para la salud cardiovascular o para la piel, y también el aceite prensado en frío, que es rico en vitamina E y en grasas saludables, que se utiliza para la cocina y también para uso tópico. Y también hay más suplementos que se pueden ir añadiendo porque hay una gran variedad. ¿Qué problemas pueden dar las semillas de girasol y qué precauciones debemos tener en cuenta? En general son seguras, no tiene que haber ningún problema, pero sí que es verdad que puede haber en algunos casos reacciones alérgicas, que es muy raro, pero puede darse que tengas una erupción cutánea con enrojecimiento, con picor, incluso con dificultad respiratoria, y en este caso pues no las podrás consumir y tendrás que consultar al médico. También puede ser que haya problemas de aumento de peso en personas que las consuman en grandes cantidades, porque son unas semillas que son calóricas y que podrían dar lugar a un aumento de peso en el caso de que te excedas. También hay que ir con cuidado con el alto contenido de sodio en algunas de las que comercializan porque les ponen sal por la parte de fuera y si chupas la cáscara y la abres con los dientes, parte de esta sal la irás absorbiendo y puede ser una cantidad importante de sal que sea perjudicial para ti, sobre todo si tienes hipertensión o tienes problemas en el riñón. Es decir, que quizá lo mejor será consumir aquellas que sean crudas, que no tengan cáscara, que estén peladas y que no tengan sal añadida o que puedan ser tostadas o no. Después hay que ir con cuidado con los problemas digestivos. Podría ser que te dé algún problema de hinchazón, dolor abdominal o de gases, sobre todo si se consumen en exceso, pero sí que hay casos de obstrucción intestinal, y yo he visto alguno, por comer en gran cantidad, no masticarlas bien o no masticarlas del todo y que en algún punto del aparato digestivo o al final del aparato digestivo cause una obstrucción. Sobre todo si lo has hecho sin pelarlas, que las cáscaras de las pipas que se consumen no son comestibles, quiere decir, lo que te has de comer es el fruto que hay dentro. Y hay alguna persona que he visto que lo que decía es que se las iba comiendo enteras. Pues esto no se puede hacer porque no se digiere y podrías tener problemas de obstrucción. En el embarazo y la lactancia se pueden consumir semillas de girasol. En general no tiene que haber ningún problema. Lo que aquí hay que incidir sobre todo en que las cantidades sean moderadas por los motivos que hemos dicho antes, y en el caso de los suplementos aquí sí que habría que consultar al médico, a la comadrona, antes de ponerse a consumir sustancias de este tipo. ¿Pueden consumir los niños semillas de girasol? Pues pueden consumirlo siempre que sea en cantidades moderadas y hay que vigilarlos para evitar problemas de asfixias porque aspiren algunas semillas y se quede ahí obstruido. Es decir, que en este caso habrá que ir con cuidado y también puede pasar los problemas que puede haber en adultos. En niños menores de 5 años es en donde puede haber más peligro de que haya complicaciones de este tipo y habría que consultar al pediatra. ¿Pueden tener interacciones con medicamentos las semillas de girasol? En general no tienen interacciones significativas, aunque si consumieras gran cantidad podría ser que hubiera alguna interacción con los anticoagulantes por el elevado contenido de vitamina E, que si es excesivo podría aumentar el riesgo de hemorragia, pero en general no tiene que haber ningún problema. ¿Cuáles son los consejos para evitar problemas? Pues moderar el consumo y masticarlas bien para evitar, por una parte, el exceso de calorías o de grasa, en el caso de que consumas excesivamente, y también ir con cuidado en la posibilidad de problemas digestivos o de obstrucción intestinal. Y, por supuesto, comerlas peladas, es decir, sin la cáscara. En segundo lugar, hay que optar por las versiones que no tienen sal, sobre todo si tienes problemas de hipertensión arterial o tienes problemas renales. Y después, si tienes enfermedades, tomas medicamentos, incluso si estás embarazada, eres lactante, o en el caso de los niños, lo mejor sería consultar con el médico o con el pediatra por si pudiera haber algún tipo de complicación, sobre todo si es en forma de suplementos. Recuerda que en cuestiones de nutrición lo más importante es la variedad y también la moderación. Dime en los comentarios si consumes de forma habitual semillas de girasol o pipas y recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda interesar y ser útil. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.